Bendigo a Dios con todo mi corazón por esta preciosa oportunidad que Él me concede de estar aquí en la oficina central, gozándome en gran manera con todo lo que el Señor nos está dando. Agradezco a la dirección central de la iglesia que haya tenido a bien que yo ocupara este lugar en esta mañana con esta disertación o charla acerca de un tema tan importante, y entiendo que el Espíritu Santo de Dios acomoda todas las cosas de manera perfecta. La secuencia de los temas que hemos venido escuchando, el resultado de las reuniones del liderazgo o las sesiones en la reunión del liderazgo, todo ha sido excelente. ¿Qué más nos resta como buenos hijos de Dios? Obedecer. El tema es perfecto para la conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Y como ya se ha adelantado bastante en la primera parte de esta hora con Dios, hemos entendido el concepto del que queremos hablar en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. La desobediencia ahuyenta la unción y su ausencia trae ruina. ¿Podemos repetirlo todos juntos? La desobediencia ahuyenta la unción y su ausencia trae ruina. Vamos a exponer nuevamente la escritura base, aunque ya la vimos, pero la vamos a repasar de nuevo, por favor. Es parte de las diapositivas. El caso lamentable de Saúl. Y dice así en la palabra de Dios: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Aquí nos habla claro, como siempre, la palabra de Dios. Y no es que sea incorrecto y mucho menos considerado malo el ofrecer sacrificios y lo que estaba estipulado en la ley precisamente. Pero nos dice que hay algo mejor y es la diferencia. Igual que debemos establecer esa diferencia en este tiempo. Debemos remarcar que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Continuamos con la escritura: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La sentencia irrevocable. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Se confirma que toda esta orden venía directamente del cielo. Y vamos a hacer o a tratar de responder algunas preguntas en la siguiente diapositiva. ¿Dónde radica el problema de la desobediencia? ¿Será que el problema de la desobediencia radica en el que tiene la autoridad, o en las reglas, o en las ordenanzas, en los estatutos, en las disciplinas? No. El problema de la desobediencia radica en nosotros mismos.
empezamos a sentir o caemos en el problema de sentir que cuando obedecemos nos convertimos en seres inferiores y sumisos, caracterizados por la mutilación de nuestra libertad. Y ahí comienza a trabajar el enemigo. Ese es uno de los problemas serios de la desobediencia. Hemos analizado bien este asunto y nos damos cuenta que no es en las leyes, no es en los reglamentos, no es en el que tiene la autoridad, es en nuestro corazón. En nuestro corazón que se llena de soberbia, de arrogancia y de orgullo. No nos damos cuenta que la obediencia nos permite practicar la verdadera libertad, porque nos ayuda a despojarnos de este pesado lastre, la soberbia, el orgullo, la altanería, la autosuficiencia, el creer que nosotros concebimos de mejor manera las cosas, que nosotros organizamos de mejor manera las cosas, que nosotros hubiéramos puesto medidas más apropiadas, más adecuadas. Y es allí donde podemos deslizarnos. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Hay varias razones. Una de ellas puede ser, y quizá la más común, cuando no reconocemos la autoridad y pensamos que es inepto, que no está suficientemente capacitado, y allí nos vamos deslizando. Por eso algunos más jóvenes pudieran tener o correr más riesgos en esta parte. En la juventud se cuenta con buenos reflejos, mente ágil y probablemente ciertos logros académicos que lleven a pensar a algún hermano más joven que sus padres biológicos o sus padres espirituales, o ambos, son ancianos atrasados, que ya no coordinan bien, que ya no dominan bien ciertas áreas, que tienden a olvidar ciertas cosas, que no se dan cuenta de lo que ellos se dan cuenta, etcétera, etcétera. Y eso nos hace que nos cueste obedecer. Repito, la clave nos la dio el Señor Jesucristo cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Parece que la obediencia está directamente relacionada con la humildad. Y hay otras tantas razones. A veces no nos gustan las tareas que nos encomiendan o no son de nuestra preferencia. Eso nos hace difícil el obedecerlas. Es un poco complicado, ¿verdad? Y otras razones más. Pero concluyendo, el Espíritu del Señor nos invita de manera tierna, esa voz que trasciende los siglos, que llega hasta nosotros después de miles de años, suena tan bien en nuestro corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De ahí la intranquilidad del desobediente, de allí
sus angustias, su turbación, su nerviosismo. De allí no hay descanso real en el alma. Hallaréis, dice el Señor, descanso para vuestras almas, en la humildad, en la aceptación, en el sometimiento a la voluntad de Dios. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siento particular disgusto con aquellos desobedientes que tratan de ridiculizar nuestra sumisión, nuestro sometimiento voluntario a la autoridad de Dios y de la Iglesia, aduciendo que es por ignorancia que caemos en una obediencia ciega que nos convierte en fáciles víctimas de la manipulación. Y eso me duele, pero el Señor me ha hecho entender cosas muy importantes en este tema. La obediencia de los hijos de Dios es un acto consciente y racional en el que nos sometemos voluntariamente, nos rendimos ante nuestro Dios y sus órdenes y sus preceptos y sus leyes, asimismo con lo que por Espíritu Santo nos enseña la dirección de la Iglesia, nuestros superiores, nuestros padres. No es cierto, no es verdad que somos un ejército de soldados abúlicos o de autómatas. No es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere de sus hijos, de su iglesia, de sus líderes, hombres conscientes que piensan, que analizan, sí, pero que se someten humildemente a su santa voluntad. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que es lo mejor para nuestra vida. Como decía el profeta, es lo mejor. La obediencia, hermanos, es lo mejor. Hay una idea, un pensamiento que también repiten mucho en este tiempo, como si fuera una forma nuestra de pensar o que la hubieran usado con nosotros. El que obedece no se equivoca, aunque el que ordena esté equivocado. ¿La han escuchado? Y dicen como que con ese concepto se ha trabajado en los hermanos de la iglesia. Y sinceramente, déjenme decirles que yo jamás, cuando pequeño, cuando adolescente, en mi iniciación en la iglesia, jamás escuché eso de parte de mis líderes, de mis superiores, como para hacerme obedecer, como para someterme, como para no cuestionar. No sé por qué se afanan tanto en decir que, y lo repiten. Les digo sinceramente que yo no fui enseñado así. Puede suceder que alguna persona en autoridad, pudiera darse el caso que algún hermano en autoridad nos dé orden o una orden que vaya en contra de la dignidad personal y aún más en contra de los valores morales y bíblicos, como ordenando robar, mentir, ese tipo de faltas.
no estamos obligados a obedecer en esos casos porque nos convertiríamos en cómplices y cometeríamos acciones que deshonran a Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero debemos tener bien claro que la obediencia es docilidad, lo que es lo mismo, seguir fielmente las indicaciones. Si un superior nos ordena algo que nosotros creamos incorrecto, y escúchese bien, incorrecto, no estoy diciendo algo pecaminoso o antibíblico, algo que no es correcto probablemente administrativamente o que no es la medida según nosotros más adecuada. Podemos y debemos exponer nuestro punto de vista. Sin embargo, no debemos hacer lo contrario a lo que se nos ha ordenado. ¿Entendimos? Si se nos ordena algo que no es correcto según nuestro punto de vista, y repito, no pecaminoso, no antibíblico, puede ser en cualquier otra área el problema, podemos y debemos exponer nuestro punto de vista de manera juiciosa y con respeto, pero lo que no podemos hacer es desacatar, es ir en contra, mucho menos debemos obedecer. Y son los dos aspectos que quería dejar bien claros para que entendamos. Por eso entiendo que el tema es bueno, es importante. En una escritura, tal vez sea la siguiente, el apóstol Pablo le dice a aquellos: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Que del liderazgo de la iglesia, de los oficiales, de los pastores, de nuestras congregaciones, haya tal expresión. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, en un tiempo complicado como este, en que a veces sucede lo contrario, y es la desobediencia la que ha llegado a ser notoria en algunos casos. Y decía el apóstol: así que me gozo de vosotros. No solamente el gozo de los que nos dirigen, sino principalmente el gozo de Dios. El gozo del Señor por nuestra obediencia notoria. Bendito sea el nombre de Dios. Hay otra escritura a continuación, y este pensamiento: la desobediencia en áreas que en apariencia son de menor grado, nos deslizan por un despeñadero de fracaso y ruina. Y ya se habló anteriormente de esas pequeñas áreas, como el ejemplo muy puntual que se puso de la madera. Esas mentiritas blancas, esas miradas no limpias y ese tipo de faltas no caben entre los hijos de Dios obedientes. Debemos eliminar, porque aunque aparezcan como de menor grado, nos dice el Espíritu del Señor que nos deslizan por un despeñadero de fracaso y ruina. Mantengámonos en obediencia a Dios, en obediencia a la dirección de la iglesia,
a las disciplinas y reglamentos dictados por Espíritu Santo de Dios. Y aun cuando hubiese cosas que no entendamos, como dijo anteriormente quien dirigió, seamos fieles, seamos cumplidores, seamos humildes, que el Señor a su tiempo pondrá las cosas en su lugar y no nosotros. Con todos los esfuerzos que hagamos, no podremos hacerlo. Hay una anécdota, ya para terminar, el tiempo ha transcurrido veloz y ustedes la han escuchado probablemente en más de una ocasión, acerca del hombre a quien Dios ordenó que empujara una gran roca. ¿La recuerdan? Un día que salió de su cabaña, una enorme roca junto a su puerta, y la orden simple del Señor fue que la empujara. Así de sencilla, que la empujara, y él, obediente, comenzó a empujar aquella enorme roca. Pero pasaron los días y pasaron las semanas y él siempre, muy obediente, se levantaba y se ponía a empujar la roca, y pasaban las horas, agotado ya, cansado, descansaba, y al día siguiente lo mismo, y aquella roca no se había movido ni un milímetro. Empezó entonces el enemigo a susurrar ideas en su mente y a decirle: ya tú ves, esa orden no tiene sentido. ¿Cuánto tiempo llevas empujando la roca y no se ha movido ni un milímetro? Estás cansado, estás agotado, no has avanzado en la tarea, ves que no tiene sentido lo que se te ha pedido. Y empezó a creer a esa voz y a decir: parece ser cierto, me estoy desgastando, estoy adolorido de este trabajo diario tan fuerte, tan duro, y no hay resultado, es totalmente improcedente, no se ve que lleve a algún lugar. Y al día siguiente se quejó con Dios y le dijo: Señor, estoy agotado. Además veo la inutilidad de mi esfuerzo. He seguido tus órdenes, he estado empujando la roca y no se ha movido para nada. Y el Señor entonces le recuerda y le dice: hijo mío, yo no te mandé a mover la piedra, solamente te mandé a empujarla. Y eso de empujarla ha hecho que tu espalda se desarrollara, tus brazos, míralos, se han robustecido. Mira tus piernas cómo se han fortalecido. Has desarrollado enorme fuerza. Ese era el propósito de la orden. La piedra la muevo yo. Bendito es el nombre de Dios. Y es lo que muchas veces nos sucede, que no entendemos, no descubrimos en la orden sencilla de Dios su propósito. Y queremos hacer más, y queremos hacer más y más, y queremos hacer las cosas que le corresponden a Él. Empuja, mantente fiel, trabaja, lucha, obedece la orden divina y deja que los problemas los resuelva el Señor. Huye, cuídate de la desobediencia, porque la desobediencia ahuyenta la unción y nos lleva directo a la ruina espiritual. Sigamos
los ejemplos de la palabra de Dios en cuanto a obediencia y de los hombres fieles que se han sometido con toda humildad a los preceptos divinos. Gente humilde, yo y lo traigo aquí a colación rapidito porque pareciera accidentalmente, pero no. En la reunión, en una de las sesiones, nos regalaron un mensajero que hace o que presenta los escritos del apóstol Joel Mondéjar, pues esa edición es en memoria de este príncipe de Dios. Y hojeándolo, precisamente hay un artículo titulado La obediencia. Y mientras lo leía yo decía, esto no es casualidad. Yo sabía el tema que la dirección de la iglesia nos había señalado. Y mientras lo leía, me conmovía grandemente, no solamente por lo que aparece en el escrito y porque está bien escrito. Me conmovía pensando en la vida de este siervo de Dios y su obediencia, que yo creo que fue, como decía el apóstol Pablo, notoria a todos los hermanos. Una obediencia incondicional, qué respeto, qué concepto. No había allí servilismo, ese servilismo feo, desagradable, hasta penoso y ridículo en ocasiones. No, es un sometimiento hermoso, consciente, racional a la voluntad de Dios. Cualquiera que ésta sea, bendito sea el nombre de Dios. Por eso terminemos con las palabras del más grande ejemplo que podamos tener en cuanto a obediencia. La última escritura, por favor. Además, esta es importante. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia hacia Cristo o a la obediencia de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando, ¿qué forma? No fue de líder, o de cacique, o de general, o de capitán, o de rey, de gran autoridad, tomando forma de siervo, gloria a Dios, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, la palabra clave, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el derrotero, esa es la senda, ese es el ejemplo, eso es lo que nos conviene, que interioricemos más a Cristo, que reflejemos más a Cristo, que nos llenemos más de la unción del Espíritu Santo y que la cuidemos, no siendo desobedientes, porque la desobediencia ahuyenta la unción. Ahuyenta la unción, hermanos, cuidado. ¿Cuántos amamos la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos conservarla hasta el fin? Y oramos y decimos, Señor, que ninguno caiga de tus ungidos, ninguno caiga de tu gracia.
sino que podamos conservarnos en limpieza y en santidad hasta el último día de nuestras vidas. ¿Queremos conservar la unción? Seamos obedientes. Que Dios les bendiga.